Muy buenas noches, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar esta noche, noche de jueves, noche de análisis en 8.com, Canal 30, Tele 1. Esta noche, señores, el doctor Miguel Fortín Magaña estará con nosotros, Calixto Mejía y el doctor Eduardo Lobo. Con ellos estaremos abordando temas de coyuntura, de actualidad, que usted no se quiere perder. A continuación, para efectos de ilustración, le presento el siguiente resumen. Este miércoles en 8.com nos acompañó Maite Iraeta, diputada del Partido Arena. Nos platicó del nuevo presupuesto que fue aprobado esta semana al Ejecutivo para combatir la pandemia del COVID-19. Estuvimos nosotros aprobando más recursos para el órgano ejecutivo. Estuvimos ya dictaminando favorable para realizar ya más préstamos, serían 70 millones de dólares para el tema de salud, y en una primera vuelta le llamamos nosotros, y es que en Asamblea Legislativa los préstamos tienen que llevar un proceso más especial. Ya se aprobaron 250 millones de dólares. Nos dio su valoración ante la postura de la Sala de lo Constitucional al pronunciarse que no se le ha quitado ninguna facultad al presidente de la República. Nos llegó una nota donde también se pedía que se devolvieran las facultades al órgano ejecutivo para poder manejar el tema de la pandemia. Interesante, porque el Código de Salud, que muy bien han utilizado durante todos estos más de 3 meses, bueno, estipula cuáles son esas facultades, esos recursos que pueden tener, y ahí está, es ley vigente. Lo que parece que no está claro es que nosotros como Asamblea Legislativa no le vamos a devolver facultades que constitucionalmente no están consideradas. Si en la Constitución no dice que el órgano ejecutivo, a través de sus instituciones, pueden ir a su casa, sacarlo, golpearle porque le consideran que usted hizo algo que dentro de la pandemia no era ideal, o si nosotros como Asamblea Legislativa decimos, bueno, definitivamente queremos escuchar una explicación, la rendición de cuentas, en la Constitución no dice que el órgano ejecutivo puede violentar derechos de los ciudadanos. Nos platicó respecto a los proyectos aprobados por el presidente de ANDA, estando aún en tiempo de emergencia ante el COVID-19. ANDA ya parece tener trayectoria con actuaciones cuestionadas. Nosotros hemos tenido en Asamblea Legislativa este diálogo que nos permitió conocer todas estas situaciones complejas. Triste, porque al final los que salen afectados siempre somos los salvadoreños, porque del mal manejo de ANDA o de otra institución de gobierno, los afectados somos nosotros, los salvadoreños. Y este era el riesgo del que nosotros hablábamos, Sergio, cuando nosotros le explicábamos a los salvadoreños que el decretar estado de emergencia con restricción de derechos, pero sobre todo permitir este uso del dinero público de una manera más discrecional, sin la capa, sin tener, digamos, pasos mucho más específicos de cómo realizar las compras, podían suceder. Riesgo que ahora, gracias a la investigación periodística, están saliendo a la luz. Por último, nos dio su opinión respecto al manejo de la pandemia y a la falta de transparencia que se tiene de parte del gobierno. Yo creo que es de aplaudir que en su momento el órgano ejecutivo, a través del presidente de la República, tomaron muy buenas decisiones, como cerrar el aeropuerto, tratar de controlar los contagios que venían de otros países, y muchos de nosotros lo vimos a bien. Y a nivel internacional esa información se corre, y fueron unos días bastante positivos. Pero posterior a eso, el mal manejo en los centros de contención no es responsabilidad de más nadie que del órgano ejecutivo. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y bueno, señores, arrancamos dándole la bienvenida al doctor Miguel Fortín Magaña. Doctor, un gusto saludarle vía Skype. Sí, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo han estado?
Qué gusto, Sergio, qué gusto, Eduardo, qué gusto, Calixto. Gracias. Qué gusto, por supuesto, a todos. El doctor Eduardo Lobo, un gusto. Igualmente, gracias por tenerme acá y tener la oportunidad de compartir este foro y poder discutir un poco de lo que está pasando en nuestro país. Listo, buenas noches. Le agradezco, doctor. Calixto Mejía, un gusto saludarlo. Bueno, el gusto es mío, te saludo a los doctores, a Miguel, a Eduardo y saludo a todos los salvadoreños. Listo, doctor Fortín Magaña, arranco con usted, luego voy con el doctor Lobo y con Calixto Mejía. Señores, en 7 días únicamente que se abrió la transparencia, El Salvador se ha dado cuenta de varios temas. La primera es, no voy a poner los videos por efectos de tiempo, aunque los podemos poner de respaldo. En su momento se determinó que habían doble plazas para los funcionarios públicos. Este día, de hecho, Carolina Recino se ha determinado que tiene a varios parientes trabajando en el Ejecutivo, algo que el presidente cuestionó a Óscar Ortiz, quitó más de 8,000 personas del FMLN, pero se aumentó el presupuesto a $90 millones para este año. El presidente Bukele criticó a Norman Quijano por la falta de transparencia y despilfarro en la asamblea, en contratar personal por los $30 millones que iba a costar el edificio, y con esos 30 él hacía 2 hospitales. Lo cierto es que está el caso de Coqui Aguilar, está el caso del viceministro de Hacienda, están una serie de casos como el presidente de ANDA, donde sin licitación, compra directa, como dice el rotativo, le dio a un cabecilla de la Mara la distribución del agua y 3 pozos por $3.7 millones en una forma directa, únicamente en 7 días. Doctor Miguel Fortín Magaña, voy con usted. La inauguración del hospital El Cisco no quiso dejar entrar a la prensa. Luego nos dimos cuenta que las camas eran del Seguro Social y de donaciones, solo una parte se ha habilitado. ¿Cuál es su opinión? Porque el presidente no permite que se le cuestione sobre estos elementos y actos de corrupción. Arranco. Gracias, Sergio. Es que lo más grave probablemente sea la inhabilidad que tiene el presidente para permitir la crítica y para permitir el acceso a la transparencia, porque lo que está sucediendo en este momento es muy grave. Nos estamos dando cuenta que este gobierno tiene una actitud que no es como los mismos de siempre, es mucho peor. Es una condición en donde realmente el compadrazgo, darse las, ¿cómo se llama? Los contratos, regalarse prebendas. Solo eso de Coqui Aguilar, por ejemplo, para ponerlo en auto al pueblo, no se trata de que el presidente separe a Coqui Aguilar. Y le digo Coqui Aguilar porque así le dice toda la gente. Yo la verdad es que no lo conozco al señor, pero al señor Jorge Aguilar, francamente, no solo es de separarlo del cargo. El presidente está obligado por ley a poner una denuncia, un anuncio, cuando menos a la fiscalía, por la sospecha de un delito. Cuando el presidente no lo hace, el presidente se convierte en cómplice de esa condición. Pues no solo es separémoslo del cargo, no. La situación es que todo esto hay que llevarlo a las consecuencias reales, si no el presidente es culpable también. Y ahora vamos con lo del Citco, que no puede quedar inadvertido. El día domingo el presidente mintió al pueblo. El día domingo el presidente le dijo al pueblo que había 300 camas de UCI y que el día miércoles comenzaba a operar. Hoy estamos jueves y lo que han llevado ha sido un paciente en recuperación. Y según dicen algunos rotativos como el diario de hoy, le ha quitado camas y personal al Hospital San Rafael. Es que, señores, esto es más grave de lo que parece, porque ahorita está pidiendo, y lo que ha pedido y lo que se ha estado discutiendo este día en la asamblea tiene que ver bastante con el hecho de me está poniendo Adán Ezequiel Mejía. Yo no soy Adán Ezequiel Mejía, pues, o sea, me han puesto ahí como que fuera otra persona. Pero bueno, lo que estoy queriendo decir es que el presidente
ha hecho un verdadero fraude al decir que tenía un hospital, que el hospital ha costado no sé cuántos millones de dólares. No dejó entrar a la prensa porque se sospecha vehementemente que solo es el pasillo central el que han arreglado y que es como un escenario de un teatro o de un circo, que atrás la tramoya está totalmente desordenada, pero lo más grave es que le haya quitado personal al Hospital San Rafael. Lo más grave es eso, lo más grave es que haya quitado camas del Hospital Central del Seguro Social, porque esas camas no estaban no siendo utilizadas. O sea, esto es un fraude. Es como que yo agarre, como decía un amigo, como que yo agarre las señales de una carretera, las ponga en otra carretera y diga, ya hice la nueva carretera que se llama Carretera El Salvador. O sea, si son las mismas señales. Lo que pasa es que las carreteras, las señales estaban en la carretera que iba a San Vicente. Entonces ahora las pasa la carretera que va a Santa Ana, dice este amigo. Y entonces, como las pasa la carretera de Santa Ana y solo recarpetea la carretera, dice la nueva carretera que hizo el gobierno. Eso es lo que ha hecho con el CIFCO. El CIFCO ya existía. Y lo más barato, como lo puede constatar también el colega, el doctor Eduardo Lobo, realmente lo más barato es la construcción, si lo que es caro es el mantenimiento de un hospital. Y ahora se viene a dar cuenta, después de 80 y pico de días de estar en cuarentena, pues la cuarentena solo sirve para eso, sirve para prepararse. Después de este montón de días se viene a dar cuenta que no hay suficientes médicos ni enfermeras especializadas. En el nombre de Dios, si eso se debió de haber dado cuenta al principio. Es más, personas, muchos médicos, aquí dos de los que lo dijeron, lo advertimos, muchos. ¿Y qué hace este presidente? Nada, resulta con que ¿cómo se llama? Cree que el manejo de todo es tener cerrado al país. No, hombre, si la cuarentena sirve para prepararse, la cuarentena sirve precisamente para dar conciencia de ¿cómo se llama? De que hay un problema y tener las medidas, pero resulta que él no tiene esas medidas. Por el contrario, realmente la transparencia ha sido el gran talón de Aquiles. Como dices, Sergio, en 7 días nos hemos dado cuenta de la corrupción terrible que está en este gobierno, empezando por me refiero al decir gobierno, al ejecutivo, empezando por el señor presidente, que no hace lo debido, porque si el señor Jorge Aguilar o el señor de Landa o el viceministro de Hacienda no están dando cuenta de lo que están haciendo, su obligación es mandarlo a la fiscalía. No lo ha hecho, y eso es importante. Doctor Lobo, su opinión. Bueno, gracias, Sergio. Quiero aprovechar, fíjate, la oportunidad, especialmente para los televidentes más jóvenes, en presentarme. Primero quiero aclarar que soy neurocirujano. Yo no soy politólogo ni quiero un hueso en este gobierno ni en el futuro. Yo regresé en el país en el 2007 como especialista. Para aquellos que no saben, eso era el fin de la cola del gobierno corrupto de Saca. Y lo aclaro porque siempre que hablo aparecen aquellos que babean preguntándome a dónde estaba en los tiempos de Cristiani. Pues estaba en el colegio, estaba estudiando. Ahora, no estoy en contra ni a favor, no llevo siendo testigo de la misma falta de transparencia, los mismos chanchullos, los mismos errores de corrupción. Todo sigue siendo igual en los últimos 4 gobiernos que he vivido yo. 1 de Saca, 2 del FMLN y este gobierno de Nayib Bukele. Estoy en contra de la corrupción. He reconocido de primera mano el daño tan catastrófico que la corrupción le hace a millones de salvadoreños, a todos nosotros, día con día. Si no hay transparencia, si no hay credibilidad del gobierno, no puede haber paz en El Salvador. No importa qué es lo que las cifras numéricas en este momento te indiquen, que hay 0 homicidios a nivel nacional. Eso será otra cosa que se demostrará más adelante. El fenómeno de las maras en este país no se pudo haber acabado por obra y arte de magia. ¿Sabes qué, Sergio? También quiero aclarar que me caen mal los aduladores, los lamebotas.
especialmente los doctores y profesionales que se acercan al gobierno por una onza de poder y que sirven de tapaderas para la corrupción. El poder y las obras de los funcionarios públicos, en especial del presidente, no están para aplaudírsele. Eso es su trabajo, por Dios. Aparte que se desarrolla con nuestro dinero y el de nuestros hijos y el de nuestros nietos, porque este gobierno ha endeudado el país a escalas inimaginables. El poder está para ser auditado, especialmente en países históricamente tan lapidados por la corrupción como es El Salvador. Entonces quería aclarar eso. Antes de entrar en detalle, cuando sea mi intervención, yo me dedicaré a hablar tal vez sobre el Hospital El Salvador CIFCO, que ya mencionó el doctor, y sobre las pruebas recientemente aprobadas de COVID para la población en general. Entonces, con eso mi primera intervención sería. Ok, voy a darle paso. Calixto Mejía, me dicen que tuvimos un problema de la llamada, producción. Aquí lo tengo, Calixto Mejía. Nuevamente, ya conectamos. Un gusto. ¿Calixto? ¿Calixto Mejía? Ok, tengo problemas, como le había dicho. Por favor, vamos a buscar nuevamente conectar con él. Doctor Fortín, voy con usted. El día de ayer, El Salvador conoció de una solicitud de 15 días adicionales que está pidiendo el señor presidente de la República. Ya había él mandado una misiva a la Asamblea y a la Corte Suprema de Justicia diciéndole que le devolvieran las atribuciones a ambos órganos. Le respondieron: nosotros no le hemos quitado nada porque simple y sencillamente la Constitución no le da a usted ningún tipo de facultades, sino que dentro de una república usted tiene que solicitarlas a los otros órganos como nosotros le podemos solicitar a usted las atribuciones que usted tiene, con pesos y contrapesos, parafraseando un poquito. Lo dejo en el congelador ese tema y voy con Calixto Mejía. Calixto, su opinión sobre señalamientos puntuales de actos de corrupción, por favor. Sí, bueno, lo primero que hay que decir que los casos que están apareciendo públicamente ya se venían advirtiendo de que había fuertes indicios que en la administración de Bukele estaban manejando mal las cosas y varias de esas cosas relacionadas con la falta de transparencia en el manejo de los recursos de todos los salvadoreños y salvadoreñas que se hacen producto de nuestros impuestos. Entonces, por lo tanto, a mi criterio, estamos ante el inicio de una cantidad de situaciones que ojalá vayan apareciendo públicamente, y más que para conocimiento, que es importante para que se pueda iniciar procesos, y allí la Fiscalía tiene que actuar valientemente, iniciar procesos para aplicar el peso de la ley a quienes hayan o estén cometiendo este tipo de actos, que yo no dudo en señalar que francamente es un crimen que en media pandemia se esté cometiendo este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué debería de hacer el presidente de la República a propósito de recordar aquel mensaje que pirateó en su momento de la campaña electoral? Debería de obligar a los funcionarios que están haciendo eso a que devuelvan ese dinero. Lo voy a repetir. El presidente debería de obligar a sus funcionarios que están cometiendo estos hechos aberrantes, de extraer recursos de la cosa pública, debería de obligarlos a devolverlos de inmediato. Hay que recordar
que no solo estamos ante esta situación relacionada con el señor Aguilar, y ahora también que sale mencionada la comisionada y cómo se llama, Bandesal también, sino que hay que recordar el viaje que nunca se aclaró de Osiris Luna, el abono del Ministerio de Agricultura y Ganadería canalizado a través de toda la estructura de Nuevas Ideas. Hay que recordar la entrega de paquetes que está en marcha actualmente con recursos de los salvadoreños y que lo anda haciendo toda la estructura partidaria de Nuevas Ideas en el territorio. Y hay que señalar aquí de nuevo la falta de transparencia en el manejo de la información, digamos, de la información relacionada directamente con el tema de la pandemia. Estas cosas, creo que los salvadoreños y salvadoreñas estamos en el derecho de que no solo se esclarezca, sino que se aplique el peso de la ley. Ok, sobre este tema ya vamos a compartir unos videos. Ahora, Calixto, doctor Lobo y doctor Miguel Fortín Magaña, el día de ayer comentaba que se presentó por parte del Ejecutivo luego de que ha vetado 2 instrumentos jurídicos de mucha valía dados por su ministro del INCAE, y el presidente de la República los ha vetado. Es algo que le recordó la Asamblea Legislativa en 2 oportunidades. Han superado la Asamblea Legislativa. El primero de estos no lo querían recibir en el marco de la tormenta Amanda en Casa Presidencial porque decían que sábado y domingo no trabajaban. El día de ayer solicitaron 15 días adicionales. Quiero compartir con ustedes el análisis que hizo el destacado jurista constitucionalista Enrique Anaya Barraza sobre este tema, y es que luego de más de 100 días el Hospital de la Feria Internacional nunca estuvo listo. Hasta ahora en la entrada les están haciendo unos exámenes y los mandan a su casa, algo que fue duramente criticado por el tema de más de $400,000 en el pago del transporte, de $80 viaje a particulares, y adicionalmente la alimentación, de la cual se criticó mucho con relación a que habían personas en los lugares de resguardos que tenían más de 63 días y no les realizaban las pruebas, y unos hasta 4 veces. El día de ayer, bajo los 15 días de la solicitud del Ejecutivo, sin dar hasta este momento detalles de transparencia, como el ministro de Agricultura pidió 30 días más a la Corte de Cuentas para explicar cómo entregaron los $300 y cómo entregaron los paquetes de víveres y agrícolas, vemos imágenes como estas. Vemos nosotros, por ejemplo, estos médicos que van en un vehículo sin el distanciamiento social porque no tienen cómo conducirse, pero el Ejecutivo no quiere dejar paso al transporte público de pasajeros, pero tampoco dice qué va a hacer con el dinero de subsidio que no entregó. Póngame el otro video. ¿Estamos listos, producción? Quiero compartírselo, por favor, este video. Los inconscientes, tanto es el hambre por el dinero, por el voto, que miren, y ustedes creen que a estos los van a atender en los hospitales. No, hombre, si la gente velacha es a la que están dejando morir. Miren, Nuevas Ideas, aquí nadie va, allá va el otro camión, miren, allá va. Ya me voy a acercar más para que vean, y aquí no hay ningún distanciamiento social. ¿Con qué responsabilidad nos están gobernando? Con razón estamos como estamos. Ok, estos videos eran Nuevas Ideas, acusaciones en el tiempo de la cuarentena. Los únicos que se movían para dejar ayuda eran ellos, y ahí vemos los vehículos donde no tienen ningún tipo de distanciamiento social haciendo propaganda adelantado. Listo. El doctor Norman Quijano le preguntaron sobre los 15 días del Ejecutivo. ¿Qué fue lo que dijo? Se lo presento. Suspendiendo 3 derechos constitucionales, el de circulación, el de residencia y hay otro de reunión. Son los 3 derechos constitucionales que está prácticamente un régimen de excepción. Es delicada la petición que ha hecho. Yo siempre voy a insistir de que si alguien ha sido el responsable
del agravamiento que podamos estar teniendo es precisamente el gobierno. Hemos dado legislación a granel, diría yo, y prácticamente la mayoría de esa legislación ha sido vetada por el presidente. El actual momento que estamos viviendo, donde no hay un marco legal, un marco jurídico que norme, que regule la crisis de la pandemia, es producto de un gobierno de corte prácticamente dictatorial, que solamente lo que ellos deciden. Así que ese tema lo vamos a discutir a nivel de la fracción. Quiero decirles que yo en lo particular no voté, no obstante que mi partido sí apoyó cuando se dieron la suspensión de ciertos derechos constitucionales. No soy partidario de restringirle derechos constitucionales a un gobierno que es arbitrario, que es autoritario y que tiene malas mañas. Diputado. Así es que... Ok, doctor Fortín Magaña, su opinión, 15 días más, pero debo de dar elementos que son importantes. Se establece de que los 15 días van a ser prorrogables y hasta que se encuentre la cura del coronavirus, entre otros datos. ¿Su opinión, doctor? No solo eso, pues que es una verdadera burla. Es una verdadera burla para el pueblo y para todos los demás. Lo que pasa es que este gobierno, que tiene un corte, como dijo el doctor Quijano, dictatorial, realmente necesita un estado de excepción por dos razones. Primero, porque en el estado de excepción no da cuenta del dinero que gasta. Y ya vimos en estos 7 días que había gastado terriblemente mal el dinero. Y segundo, porque restringe el derecho de los ciudadanos de congregarse, de poner límites a todas las cosas. Yo quiero decirles algo. Yo no sé si ustedes lo saben, pero a los sindicalistas, con el fascineroso del señor Roswell, Solórzano y todo lo demás, el pueblo salvadoreño sabe quién le llevó comida a estas gentes cuando estaban amenazando a la Corte y a la Asamblea Legislativa. Por si alguien no lo sabe, se lo voy a decir. La policía en carros patrulla. Es decir, que aquí hay un estado policial gobernado por un dictador que desafortunadamente hace lo que le da la gana. Y ahora está jugando, porque no le importa la vida, como lo hemos visto al sacar camas de los hospitales y médicos y personal de enfermería de los otros hospitales y llevarla al hospital transitorio de Cifco, que ahora le ha dado por decir que es el nuevo hospital. Sabe tan poco de medicina que quiere hacer dentro de una ciudad hospitalaria un hospital de nefrología, un hospital de cardiología, un hospital, o sea, sin integrar todas las cosas. Lo doctor que Fortín, hacer de cada pabellón acaba de... ¿Ah? Doctor Fortín, perdón, no sé si falló la señal, si hay que pegarle al televisor, pero usted señaló que estos sindicatos afines al presidente de la República, que ahora en la mañana tenían tapado el Centro Judicial Isidro Menéndez, cuando se estaban manifestando frente a la Asamblea Legislativa, que estaba reunida y que luego buscaron en la UCA con el padre Andreu Oliva un lugar para reunirse, estaba la alimentación, se la estaba llevando miembros de la corporación policial que nacen de los acuerdos de paz. Debo de dejar esto bien claro, doctor, porque es una situación sumamente delicada, ya que el señor fiscal general de la República ordenó la detención de estos y que se separaran en el lugar, pero la policía, lejos de esto, le estaba llevando alimentación por órdenes del presidente de la República, doctor. Estamos hablando de monje, del señor monje de un lado, que acaba de ser impuesto, como dicen, pero que fue procesado en su momento por un tema de delito relativo a la libertad sexual, pero también estamos hablando, doctor, si me equivoqué de todo esto me corrige, del señor Roswell, que él andaba con el frente antes levantándole la mano al cerrajero que tenía con Cifrido Reyes, que tenía como 8 procesos expedientes abiertos y que de tajo se los quitaron. ¿De ellos estamos hablando, doctor? De todos ellos, Sergio, y de la corporación policial. ¿Quién le dio la orden a esos policías de llevar la comida? Pues no lo sé, pero francamente, díganme ustedes, si el fiscal manda
a deshacer estos piquetes, y por el contrario lo que hace la policía es llevarles la comida. ¿Cómo puede uno pensar que uno está viviendo en un Estado de Derecho? Pues ahora resulta que estas mismas personas, empezando por el presidente, lo que quieren hacer es otros, no 15 días, eso es mentira. Otra vez están, y el doctor Anaya Barraza lo comentó en su oportunidad, es una repetición del decreto legislativo. Él quisiera que hubiera una repetición del decreto legislativo que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional, y que este servidor fue a presentar una demanda de inconstitucionalidad sobre ese mismo decreto por esas razones. Porque no dice de qué manera nos va a ayudar a los salvadoreños las restricciones, porque de alguna manera también el problema central es que no son 15 días, que él mismo está diciendo que van a ser los días necesarios. Este tipo como que está, cuando digo este tipo me refiero al presidente y a todos sus ministros, como que están interesados particularmente en quebrar a El Salvador. Como decía el doctor Lobo, ya estamos endeudados hasta los nietos, pero ahora, además de todo esto, estamos delante de una situación en la que pareciera ser que el chiste es quebrar las pocas fábricas que todavía quedan y destruir la economía. Y es sumamente grave el que vuelvan a presentar algo que en su esencia ya fue dictaminado por la Corte Suprema de Justicia como inconstitucional. Porque en el fondo lo que el Ejecutivo quiere es echarle la culpa y responsabilizar a la Corte y a la Asamblea y salir con manos limpias. Todo se traduce en votos y en elementos que resulten populares. Si mata a la gente, no le importa. Lo único que le importa es como decir, yo no tengo la culpa la tienen los demás. Ha dicho el señor Argueta una ridiculez, dijo que iba a haber 60,000 muertos, después dijo que eran 20,000 muertos, si no habían estos 15 días de cuarentena. Es que todo este gobierno ocupa el miedo, y creo que el país, ya como psiquiatra les digo, creo que el país ha llegado a una condición de un miedo patológico, totalmente patológico. Este gobierno se ha quedado con una cantidad de dinero del Seguro Social que da vergüenza. Los 2,000 millones de dólares tenían que ver con fortalecer el Seguro Social. No lo hizo. El gobierno en general hace cosas muy graves y no quiere ninguna auditoría. Okay. Sobre estas líneas, comparto el análisis del doctor Enrique Anaya Barraza, quien desmenuzó la solicitud hecha por parte del Ejecutivo cuando la resolución de la Sala de lo Constitucional ya le advirtió al Ejecutivo que no puede pasar sobre derechos intrínsecamente válidos e inmutables de los salvadoreños. Uno, el doctor Barraza dice, leyendo el proyecto, el proyecto de ley es en esencia una copia de la ley de cuarentena que la Sala ya declaró inconstitucional, y siguen insistiendo. Dos, persiste en infracciones constitucionales como la detención por violar la cuarentena. 3. Importante, el proyecto de ley de Capres no cumple con la sentencia de la Sala del 8 de junio de este año. De nuevo se pide una cuarentena sin evidencia científica. No hay en la larga exposición de motivos ninguna evidencia científica, sino únicamente un discurso alarmista. 4. Vital. El proyecto no tiene por qué la cuarentena domiciliar a nivel nacional. Es la medida necesaria, no justifica, no habla de la idoneidad ni la proporcionalidad para afrontar la pandemia. Solo se copian sin ton ni son pedazos de la sentencia y de la doctrina jurídica sin coherencia alguna. 5, dice el destacado jurista constitucionalista, contradicción y absurdo. La suspensión de derechos aplica únicamente a los sectores y personas que no se encuentran habilitados para incorporarse y operar
en cada una de las fases del derecho ejecutivo, 31 que también es violatorio y que queda a dispensa del Ejecutivo qué empresa va a abrir y qué empresa no va a abrir. Es un absurdo y en todo caso habilita al Ejecutivo para que disponga sobre las fases como él quiere. Además, hay un absurdo jurídico en el proyecto. La eficacia de una ley formal se hace depender únicamente de cualquier decreto que el Ejecutivo pueda dictar ahora o mañana. Impresionante. 6. Dice que la cuarentena domiciliar es necesaria hasta que se desarrolle una vacuna eficaz, la cual pueden pasar 2 años contra el COVID-19 y en puridad que la cuarentena ya no sería necesaria una vez encuentren la cura. Francamente, aunque este servidor es un optimista pragmático y un pesimista teórico, cada vez me sorprenden más los racionamientos de Casa Presidencial. Y por último, hace una acotación donde dice, quiere decir que las empresas pueden estar cerradas, pero algunos empleados pueden salir como los sindicatos afines al gobierno. Eso va a depender del gobierno y los sindicatos que no lo apoyen no van a poder salir. Doctor Lobo, voy con usted. Fueron 85 días, 100 días. ¿Por qué luego de 2 días se disparó el pico? Si esto es responsabilidad del Ejecutivo, donde tendrían que pasar 15, 30 días para que surjan nuevos casos. Todo lo antes visto es facultad del Ejecutivo y responsabilidad de él, como dicen nuestros panelistas de ahora en la mañana, Julia Belén Martínez y Zulen Ayala. Su opinión. Gracias, Sergio. Mira, no quiero soltar el dedo del renglón para comunicarle a la población de que mucha gente le está pasando mal, está enferma. Hay mucha gente que se está muriendo, mucha gente que se está muriendo de COVID que no aparecen en las cifras reales. Hay muchos contagios que no aparecen en las cifras reales. Quiero mencionar en particular al gremio médico. El gremio médico le está pasando muy mal junto con las enfermeras. Ya hay decesos en el gremio médico y de enfermería. Todo esto se debe a una poca planificación, a una total improvisación, pero el punto más crítico, Sergio, que es el que tenemos que abordar. Como mencioné en mi primera intervención, nada de esto es nuevo, son los mismos chanchullos, misma corrupción, misma manera de administrar, mismas farsas, todo es exactamente igual a los últimos 3 gobiernos que yo tengo uso de razón. Entonces, lo que hace particularmente diferente la corrupción del gobierno de Nayib Bukele es que bajo esta pandemia es considerado un crimen de lesa humanidad y así tiene que ser perseguido como crímenes de lesa humanidad. Y sobre eso me quiero referir al hospital antes de explicar por lo menos lo que yo entiendo de esa famosa curva, porque parte de esa curva, por lo menos lo que vimos al inicio, era totalmente ficticia. Ya hay indicios de que hasta en los resultados de las pruebas COVID han metido mano. Eso es un crimen de lesa humanidad y eso lo tuvo que saber el ministro de Salud, lo cual es un agravante aún peor porque él, siendo doctor, permitió una violación a la ética médica de tal gravedad que si eso se confirma debería estar preso solo por ese simple hecho. Sobre el Hospital El Salvador, conocido como CIFCO también, lo bueno que sí tengo que reconocerlo primero es que el doctor Manuel Bello, a quien conozco perfectamente desde hace 13 años, está involucrado en eso y creo que va a tener la capacidad de salvar vidas. Mejor tarde que nunca, lo venimos diciendo en este mismo foro desde hace 3 meses. Si es que la improvisación de este gobierno ha sido a tal grado que han habido muertes innecesarias por el simple hecho de no haber hecho lo que tenían que hacer, montar un hospital transitorio mientras se montaba cualquier cosa que iba a ser definitiva. Ahora, ya hablamos de los indicios de corrupción que hay tan siquiera en las ventas de caretas, en otras cosas menores. Todavía no se ha podido escudriñar a cabalidad cuánta es la corrupción involucrada en ese hospital. Entonces, si me dices que estoy feliz por el hospital, sí, estoy feliz porque sé que va a salvar
va a salvar vidas, y eso como médico no puedo estar en contra. Lo que realmente estoy en contra es durante el proceso que se llevó a cabo eso. Se pudieron haber salvado muchas vidas más. Ya se mencionó acá la improvisación. ¿Cómo pasar de un hospital transitorio a uno definitivo? ¿En qué cabeza cabe pasar de un hospital transitorio a uno definitivo? Solo en la cabeza de un populista, en el cual en el imaginario colectivo estamos acostumbrados a que nos den tan poco, que nos iluminan con un par de luces y un par de cámaras y flashazos. Entonces ahora creemos que tenemos el hospital más grande de Latinoamérica, por amor a Dios. O sea, eso es tan siquiera impreciso y ridículo. Y ridículo. Si los brasileños y los mexicanos y todos los demás que tienen hospitales mucho más grandes que este famoso hospital, tan siquiera viesen la capacidad técnica que está operando desde hace 2-3 días, se burlarían de nosotros, mano. Y aparte que ese tampoco es el tema, porque ahorita de lo que sí se trata es de detener una pandemia y que cobre la menor cantidad de vidas. Ahora, sobre por qué el alza, esto no es atribuible, por lo menos en mi vista, 100% al gobierno. Yo creo que el alza que estamos viendo ahorita pega con los 15 días de las tormentas que tuvimos. Durante esas tormentas hubo mucha gente que se tuvo que pasar a diferentes lugares y aumentó la tasa de contagio. Pero como yo mencioné en la intervención de hace algunas semanas, lo que tú haces con una cuarentena, y eso es lo que este gobierno claramente no quiere aceptar por toda la corrupción que esto involucra, es que lo único que hace es prolongar la curva de los enfermos. En ningún momento bajas la curva de los enfermos, y lo que nosotros vimos, y como yo les anticipé hace algunas semanas, es que esto no venía para abajo, esto apenas empezaba a subir. Entonces, si tú le metes 15 días más de cuarentena a la población, lo que vas a ver es simplemente que esa curva se empieza a alargar más. Pero si realmente quisieses hacer una intervención, tomarías el ofrecimiento del colegio médico, tomarías desde el punto de vista epidemiológico responsable esta pandemia y pudieses entonces hacer lo que los demás países están haciendo, que podés hacer cordones sanitarios de áreas específicas, no tenés que detener todo el país. No es lo mismo Soyapango, y alguien lo mencionó hoy, que Cabañas. No es lo mismo la magnitud de infectados. Entonces, ¿por qué vas a detener el país completo? Eso solo se hace porque estás improvisando, no tenés ni idea qué estás haciendo. Y eso es muy problemático porque va a ocasionar pérdidas humanas innecesarias. Ok, Calixto Mejía, su opinión. Bueno, yo creo que escuchando a los amigos doctores, que comparto la mayoría de las cosas que están expresando, yo creo que ha llegado el momento en el cual la Asamblea Legislativa haga uso de lo que le corresponde como una de sus atribuciones principales, que se lo da el artículo 131, numeral 32, que dice nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estime necesario con base en el informe de dichas comisiones. Porque, como ya se ha dicho, en realidad la práctica está evidenciando que el derecho a la vida de los salvadoreños y de las salvadoreñas consagrados en la Constitución es para este gobierno, a pesar del discurso, un asunto de interés de segundo o de tercer nivel. Es decir, como lo decía Miguel, no queda claro que no les interesa salvar vidas de los salvadoreños y de las salvadoreñas, porque mientras hay
bueno, tantos enfermos por esta pandemia. El presidente se da el lujo de tener al país en un limbo jurídico, producto de que no quiere sancionar el proyecto de ley aprobado por la Asamblea, o la ley aprobada por la Asamblea que tiene en su escritorio y que le daría, si es que él cree que ha perdido facultades, cosa que está demostrado que no es así, pero ahí tiene herramientas que solo basta que la firme. Entonces, por lo tanto, como yo también comparto de que él prefiere tener en el limbo jurídico al país en plena pandemia, solo obedece eso a su interés desmedido de, a esta altura sí, tapar mucho del dinero que han manejado de manera incorrecta y obviamente no querer que se le cuenten las costillas, no querer rendir cuentas al país y a las instituciones correspondientes. Entonces, por lo tanto, estos elementos me dan pie para pedirle a la Asamblea Legislativa que haga uso de esa obligación que tiene en la Constitución de nombrar comisiones especiales. Creo que hay, a esta altura en el país, hay los suficientes elementos, si quieren llamémosles indicios, los suficientes indicios de distinta naturaleza para que a esta altura la Asamblea Legislativa conforme una comisión especial y quizás hasta de manera permanente debería de ser mientras esté la pandemia, porque ahí van a ir apareciendo cualquier cantidad de situaciones lamentables. Ok, doctor Fortín, tengo poco tiempo para los tres, pero hay una pregunta de un amigo televidente porque este tema sí es bien delicado y habla acerca del tema sindical, del tema de salud, pero también del tema de corrupción. Y dice, el ministro de Salud, que no ha renunciado, porque como dijo Sergio, un invitado, Giovanni Barrera, en tu entrevista, es primo lejano del presidente de la República. Él autorizó las compras a Coqui Aguilar, autorizó a la empresa que vende repuestos la venta y compra de mascarillas, pero Intradesa sí la cerró el ministro de Trabajo con la Fuerza Armada. El ministro de Salud, Alaví, como primer vicepresidente del Seguro Social, esto es bien delicado, condujo la plenaria y aprobó el saqueo de los 25 millones de dólares de los empleados y empleadores. Posteriormente, dentro del Seguro Social, fueron 7 más, haciendo un total, Sergio, de 32 millones de dólares, de los cuales los ocuparía para el Hospital Cisco. Las camas en el Hospital Cisco fueron trasladadas de otros hospitales, pero también de donaciones. Los respiradores fueron donados por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Dónde están los 100 millones? ¿Dónde están los 32 millones del seguro? ¿Dónde están los 30 millones que donó México? ¿Dónde están los 10.000 millones de dólares de los cuales se le han aprobado? ¿Dónde está el presupuesto general de la nación? Porque él sabía desde el año pasado que esto ya venía y sin embargo le bajó al presupuesto de la cartera de salud. Yo estoy de acuerdo con el doctor Lobo, pero no estoy de acuerdo porque la tormenta Amanda, el SNET dijo que venían hace 4 días. Él se pudo haber preparado porque hay un mapa de zonas vulnerables y llevarlos a resguardos que nunca existieron y nunca articularon. Las personas que venían al país los llevó al resguardo del hermano lejano, que por cierto, si ustedes vieron el video, todos resultaron mojados porque se les metió el agua. El seguro no es una financiera, es un instituto de seguridad social, pagado únicamente por el empleado y el empleador con sus cotizaciones. El 85% son ellos, el 15% del Estado, y el Estado, le doy la noticia, el Estado, representado por el señor Bukele, no está pagando al Seguro Social. Sus comentarios, por favor. Tengo poco tiempo, doctor Fortín Magaña. Bueno, en pocas palabras, la verdad es que lo que ha dicho el doctor Lobo y Calixto Mejía es cierto.
O sea, realmente la improvisación, el mal manejo, la corrupción, todo esto es una tapadera que apenas empezamos a ver. Es que no solo es el ministro de Salud que ha cometido aparentemente o podría haber cometido algún otro delito, como por ejemplo mandar decretos sin, ¿cómo se llama?, el sustento de la ley como debería de haber sido. Pero el punto al final es que esto solo es la tapadera, es la punta del iceberg, si se quiere decir así. Esto falta mucho, por eso el gobierno lo quiere tapar. Otro ejemplo del hospital de Cifco, el manejo de las aguas hospitalarias, que yo voy a insistir en esto, es un manejo inadecuado, va a dar a la quebrada de ¿cómo se llama?, del búho, del tecolote, no sé cómo se llama, la lechuza, de la quebrada de la lechuza, y no tiene un manejo adecuado, no hay control sanitario, realmente se ha adornado un hospital, los médicos son gente en general, aunque estoy totalmente de acuerdo con el doctor Lobo, no hay nada más desagradable que un colega que por un puesto en un momento determinado hace determinadas acciones ilegales o ilícitas, pero la mayor parte de los médicos son gente buena. Listo, voy con el doctor Lobo, tengo poco tiempo. Doctor, la misma aseveración. Bien breve, yo creo que buenas noticias para comenzar. Primero, estos actos de corrupción o indicios de corrupción que estamos comenzando a ver en décadas anteriores o pasaban totalmente desconocidas o nos tardaba años en darnos cuenta, lo que ahora nos tarda apenas semanas en darnos cuenta. Y eso es un llamado a todo aquel que esté trabajando en gobierno: no proteja la corrupción, no guarde la corrupción, hablen de la corrupción, porque entre más hablamos de la corrupción, entre más se da a conocer, más posibilidad tenemos de salir adelante de la pandemia, de salvar vidas y de que nuestro país por lo menos se empiece a reestructurar de lo que deberíamos de haber hecho hace décadas, que es una transformación cultural. Entonces, dentro de todo lo que hemos hablado ahora, quiero por lo menos despedirme dando una buena noticia. Lo que antes nos tardaba mucho, ahora nos tarda poco en darnos cuenta. A los funcionarios públicos, como lo dije en la época del FMLN, tengan cuidado porque van a ir a parar a prisión. Y lo otro es a la sociedad civil, estemos atentos y no nos quedemos callados. Termino con usted. Esta decisión que hace mención el amigo que te escribió, relacionada con el dinero que se transfirió del Seguro Social a Salud, no sé si Hacienda, y habría que ver cuál fue el camino que llevó, sin lugar a duda, incluye, es decir, mezcla, responsabiliza a distintos funcionarios. ¿Por qué? Porque el Consejo Directivo del Seguro Social lo preside el ministro de Trabajo y también el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda tiene representantes y también hay representación ahí de sindicatos y de la empresa privada. Por lo tanto, ahí hay un asunto que la Corte de Cuentas o quien corresponda debe de investigar y, como repito, estaría responsabilizando a distintos funcionarios del actual gobierno. Perfecto. Llegamos al final de esta entrevista. Doctor Miguel Fortín Magaña, muchísimas gracias por el tiempo destinado al pueblo salvadoreño. No, gracias a ustedes. Un gran abrazo para todos y para el pueblo salvadoreño, por supuesto, esperando que las cosas mejoren pronto. Listo. Doctor Eduardo Lobo, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y cuídense mucho. Son momentos bien críticos en nuestro país. Guárdense, cuiden a sus familias. Pasen buenas noches. Listo. Calixto Mejía, muchísimas gracias por habernos acompañado. Abrazos y ojalá el diálogo cobre fuerza en momentos tan complicados como estos que tiene el país.
Perfecto. El Salvador, soy Sergio Méndez. Llegamos al final de esta su entrevista. Noche de jueves, noche de análisis. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Me despido. Fundación, ayúdame a vivir. Hoy más que nunca, más de 900 procesos de 900 niños necesitan tu ayuda. Sus niños, mis niños, nuestros niños, señores, es importante hoy más que nunca. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntele el resto de su vida. El día de mañana, señores, Héctor Mengíbar va a estar con nosotros y también Álvaro Méndez. No se lo puede perder. Importantísimo, señores. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida. Será una nueva oportunidad. Y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos. Este es un mensaje para la enfermedad que nos cambió la vida. Sabemos que eres una enfermedad aleatoria, que no distingue género, edad o condición social. Sabemos que eres una enfermedad impredecible, que nos mantiene separados. Sabemos que eres una enfermedad que ataca a los más vulnerables y que eres capaz de arrebatarnos a quienes más amamos. Te conocemos bien porque luchamos contra ti a diario, pero no estamos solos. Tenemos doctores, enfermeras, familia y a muchas personas que luchan con nosotros para poder derrotarte. Por eso hoy, Cáncer Infantil, queremos decirte que no importa lo que pase allá afuera, nuestra lucha sigue. Querido donante, ante esta crisis te necesitamos más que nunca. Por favor, dona hoy la cantidad que puedas. Visita www.ayudameavivir.org.